Entonces, lo que tenemos que cuestionarnos aquí es por qué el comportamiento de los apóstoles de quedarse en Jerusalén, si es que ellos escucharon de Jesús que su deber de ellos es ir por todo el mundo, ir a todas las naciones y hacer discípulos. ¿Por qué entonces ellos no obedecieron esa orden? Porque ellos persisten en quedarse en Jerusalén muchos años después que Yeshua ya no está con ellos. Uno de los temas de los que más se hablan, se predica y se enseña en nuestras iglesias es sobre el tema de la Gran Comisión. Entendiéndose este concepto como el deber de todo buen cristiano de ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, o por lo menos a todos los que nos rodean. Todo esto basado en el Evangelio que lleva el nombre de Mateo, capítulo 28, versículo 19, que dice así: Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A partir de este pasaje bíblico, el 80 o el 90% de las actividades que hacemos en nuestras iglesias están enfocadas en ganar a otros para Cristo. Hacemos cruzadas evangelísticas, hacemos seminarios, estudios de escuela dominical para preparar a los nuevos convertidos o a los que ya tenemos tiempo en la iglesia, con el fin de que estemos en mejores condiciones de poder predicar el Evangelio, sea de persona a persona, sea en los mercados, en los camiones, o sea como evangelistas. Pero la principal actividad de la iglesia está enfocada a crecer, a ganar a otros para Cristo. Y de ahí también esas palabras famosas como una cruzada evangelística, hablando de una campaña muy grande donde asisten muchas personas. ¿Por qué? Porque la esperanza es que más personas vengan al conocimiento de la Biblia, que se conviertan a Cristo, que se conviertan al cristianismo. De ahí también los nombres que son tan afamados, por ejemplo, del Instituto Bíblico, Cristo para las Naciones. De mucho prestigio por el nombre que tiene, porque ya el nombre nos está diciendo que la meta de esa escuela bíblica es preparar a las personas que van a llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Qué tan cierto es que los 12 apóstoles, porque según esta narrativa del Evangelio que lleva el nombre de Mateo, quienes debieron haber escuchado esas palabras de ir a las naciones y hacer discípulos, quienes debieron de haber escuchado ese mensaje fueron los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles que casi por 4 años estuvieron de día y de noche con Yeshua, con Jesús, como lo conoce la gente. Escucharon sus enseñanzas, comieron con Él, vieron los milagros que Él hacía, las obras milagrosas, estudiaron la Biblia desde el punto de vista que Él la estaba enseñando. Y en la narrativa del Evangelio se entiende que ellos fueron los que escucharon esta encomienda que se ha llegado a conocer en nuestros días como la Gran Comisión. Si esto es así, entonces era de esperarse que los 12 apóstoles, hablando de Mateo precisamente, hablando de Juan, de Jacobo su hermano, hablando de Felipe, de Natanael y los demás, era de esperarse que tan luego Yeshua se retirara de ellos, pues entonces cada uno o todos juntos o en parejas o como fuera, pues armar su equipaje y dispersarse por todas las naciones del mundo llevando el Evangelio de Cristo, llevando las buenas nuevas. Si ellos hubieran entendido esa gran comisión que nosotros hemos llegado a interpretar así, si ellos hubieran entendido las palabras de Mateo capítulo 28 versículo 19 como que era el deber de ellos llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo, entonces era de esperarse que ellos a la brevedad posible se consagraran a esa tarea. Sin embargo, leyendo la Biblia, sobre todo en el libro de los Hechos, nos vamos a encontrar que el testimonio bíblico es un tanto diferente a lo que se esperaría del comportamiento de los 12 apóstoles si ellos también hubieran entendido eso de ir a las naciones y hacer discípulos como el deber de llevar el mensaje a todo el mundo, el mensaje de Jesús en este caso, el mensaje de Yeshua.
Vamos a encontrar, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, lo que hemos llegado a conocer como el derramamiento del Espíritu Santo, nos vamos a encontrar que los 12 apóstoles estaban ahí presentes cuando ese acontecimiento sucedió. Ahí mismo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, nos vamos a encontrar a Pedro y a Juan, que subían al templo de Jerusalén a la hora de la oración, que era a las 3 de la tarde, y que fue en ese horario y en uno de esos días, en una de esas ocasiones que ellos suben a orar, cuando por la mano divina causaron el milagro de un hombre que estaba sentado a la puerta, que se llamaba La Hermosa, un hombre que era cojo de nacimiento, y Dios bendito sea, le dio la habilidad de poder caminar. Entonces todo esto está sucediendo en Jerusalén. También vamos a encontrar en Hechos capítulo 8, después de la muerte de Esteban el diácono. Esteban fue apedreado por el testimonio que él estaba dando precisamente de Yeshua a la nación de los judíos. Entonces lo apedrearon y murió. Y a raíz de eso vino una gran persecución sobre toda la gente que aceptaba que Yeshua es el Mesías. Y los empezaron a perseguir. Y en Hechos capítulo 8 nos vamos a encontrar que toda la gente que entendía que Yeshua es Mashiach, que Jesús es el Mesías, en palabras que nos entendamos, los empezaron a perseguir y todos ellos huyeron de Jerusalén, excepto los 12 apóstoles. Ellos, bajo ninguna circunstancia e incluso en medio de una persecución muy severa, ellos creyeron su deber más sublime, quedarse en Jerusalén y no salir a ningún otro lado del mundo. Entonces, lo que tenemos que cuestionarnos aquí es por qué el comportamiento de los apóstoles de quedarse en Jerusalén, si es que ellos escucharon de Jesús que su deber de ellos es ir por todo el mundo, ir a todas las naciones y hacer discípulos. ¿Por qué entonces ellos no obedecieron esa orden? Porque ellos persisten en quedarse en Jerusalén muchos años después que Yeshua ya no está con ellos. ¿Por qué no están cumpliendo esa orden? Los 12 apóstoles del Cordero fueron gente muy elevada espiritualmente, fueron gente muy sagrada, y desde luego se esperaba de ellos que una vez que han seguido a Yeshua como su maestro, como su Señor, como su rabino, como su líder, y si su líder les ha mandado vayan por todo el mundo y hagan discípulos, era de esperarse que inmediatamente cumplieran esa orden. Sin embargo, no es así. Ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, nos vamos a encontrar la historia de un hombre justo, no judío. Era un hombre piadoso, pero no era judío de sangre. Era un centurión romano. Eso significa que tenía bajo su cargo a 100 soldados, de ahí la palabra centurión. Y él era un hombre piadoso que hacía oraciones continuamente a Dios, que daba muchas dádivas al pueblo judío. Entonces, en uno de esos momentos de oración, un ángel le aparece y le dice que debe de llevar a su casa a un hombre que se llama Shimón, que tiene por sobrenombre Pedro, que radica en Jope en ese momento. Y entonces este centurión prontamente envía unos mensajeros para que Pedro quiera venir a su casa. Sin embargo, cuando Pedro está con unos hermanos en Jope, él tiene hambre, dice la Biblia en esa parte, y él sube a la azotea también a un tiempo de oración. Y cuando él está orando, le viene un éxtasis a donde se le muestra una manta bajando del cielo que contiene todo tipo de animales, reptiles, de todos. Y una voz le dice: Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro está perplejo sobre qué puede significar esa visión, porque su respuesta a la voz celestial es que Pedro dice: Señor, no me pidas que mate y coma, porque yo nunca he comido una cosa impura. Es decir, que dado que Pedro es un judío piadoso, él sabe que ciertos animales no son correctos para comer, según la Biblia. Entonces, cuando la voz le dice mata y come, pero viendo que hay ahí animales que no son aptos para el consumo humano, él dice: no, Señor, yo no voy a hacer eso porque sería quebrantar tu palabra, ¿no? Esa visión le ocurre 2 veces. Al final, la voz celestial le dice: mira, lo que yo he santificado, tú no lo debes de llamar común o impuro.
Y finalmente esa voz le dice, mira, hay unos hombres aquí que te buscan, no dudes en ir con ellos. Baja Pedro, están los enviados de Cornelio, le cuentan toda la visión que su amo ha tenido y que esa voz le dijo que lo mande a traer a él, a Pedro. Entonces lo hospeda Pedro a estos enviados de Cornelio y al otro día se va con ellos. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, su mensaje que comienza es: ustedes saben cuán abominable es para un hombre judío juntarse con extranjeros, es decir, con personas de origen no judío, con personas de origen gentil. Pero a mí, dice Pedro, me dijo una voz, me dijo Dios que lo que Él ha santificado, yo no lo llamé común o impuro. Por eso es que accedí a venir. Entonces, toda esta historia nos está diciendo que Pedro, muchos años después de que Yeshua ya no está con ellos, él todavía no está compartiendo las buenas nuevas, el evangelio, no lo está compartiendo con personas de origen gentil. Y otra vez tendríamos que preguntarnos por qué alguien como Pedro, que fue uno de los 3 escogidos que siempre estuvo con Yeshua, porque hubieron milagros que Yeshua hizo en donde solamente estuvieron 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Podemos hablar de el momento cuando él resucitó a la hija de Jairo, solamente estuvieron con él Pedro, Jacobo y Juan. Podemos hablar de el momento de la transfiguración en el monte, también solamente estaban con él Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, como alguien como Pedro, con esa espiritualidad y con ese entendimiento y con esa relación que tuvo con el maestro, ¿cómo él tampoco está compartiendo las buenas nuevas, las buenas noticias con personas de origen no judío? Eso quiere decir entonces que Pedro tampoco entendió que era su deber irse por todo el mundo a predicar el evangelio. De hecho, ahí en Hechos capítulo 11, cuando Pedro va a los hermanos que están en Jerusalén, los hermanos le recriminaban, le reprochaban y le decían: ¿por qué entraste a comer en casa de hombres incircuncisos? Y él entonces les vuelve a platicar toda la visión que tuvo, lo que Dios le ha dicho, que lo que ha santificado Dios mismo él no lo debe llevar común, y cómo los gentiles, los que estaban en la casa de Cornelio, personas no judías, no circuncidadas, recibieron la palabra divina con mucha solicitud y cómo fueron todos llenos de la inspiración divina. Y dice claramente la Biblia en Hechos capítulo 11 que los hermanos se admiraban, se asombraron grandemente y dijeron: de manera que también a los no judíos, a los gentiles, Dios les ha dado esa oportunidad de que se arrepientan para que tengan una buena vida. Queridos oyentes, esto significa, entre muchas cosas, que lo que nosotros, los creyentes del siglo XXI, hemos llegado a conocer como la Gran Comisión, y que la gran mayoría de las actividades que hacemos en nuestras iglesias, aunque están enfocadas en ganar a otros para Cristo, y que todo esto lo hacemos nosotros porque pensamos que la Gran Comisión, o lo que hemos llegado a conocer como la Gran Comisión de Mateo capítulo 28, versículo 19, de id a las naciones y hagan discípulos, pensamos que eso es literal, pensamos que es en verdad la actividad más grande que la iglesia debiera de hacer. Pero según el testimonio bíblico, eso no fue lo que entendieron los 12 apóstoles del Cordero, porque la evidencia de la Biblia es que ellos no se fueron por el mundo a predicar las buenas nuevas de Yeshua, las buenas nuevas de Cristo. Ahora, con esto no estoy diciendo que no sea bueno o que no sea nuestro deber hacer o procurar que otras personas conozcan de Dios y lean la Biblia. Claro que debemos hacerlo, pero no apoyados en Mateo capítulo 28, versículo 19. Porque quienes oyeron ese mensaje no hicieron literalmente lo que dice esas palabras. Nunca se fueron por el mundo a hablar de Jesús, sino que para llevar las buenas noticias de la palabra sagrada, de la redención de Israel y del mundo, a todas las naciones, Dios bendito sea, escogió a un rabino llamado Shaul, que nació en Tarso de Cilicia, a quien nosotros hemos llegado a conocer como el apóstol Pablo. Él sí fue comisionado por Dios
para llevar las verdades de la Biblia a personas de origen no judío, sino a personas de origen gentil. Este es el testimonio de la Biblia. Ahora, quiero que sepan que si leemos ahora en Hechos capítulo 10, versículo 42, ahí cuando Pedro está en la casa de Cornelio, el testimonio que Pedro da en la casa de Cornelio dice que Yeshua los comisionó a ellos para que predicasen al pueblo, significa al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿Y qué es lo que los discípulos, los apóstoles debían de predicar al pueblo judío? Que Yeshua es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, la encomienda de Yeshua para sus 12 apóstoles, los primeros 12 apóstoles, es que ellos enseñasen al pueblo judío, no que fueran a las naciones, no que fueran al mundo. Y en caso de que ellos hubieran oído lo que nosotros leemos en Mateo capítulo 28, versículo 19, de ir a todas las naciones, ellos no entendieron que eso era literal, sino entendieron que era buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban en las naciones del mundo. Tenemos otro video en YouTube también donde tratamos de hablar algo sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel. En todo caso, queridos oyentes, el testimonio de la Biblia para los primeros creyentes en Yeshua, de que Yeshua es el Mesías, vamos a encontrar, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 42, que la armonía que tenían en su forma de vida los primeros seguidores de Yeshua, vivían de una forma tal que impactaban en su entorno. Impactaban a tal grado que entre ellos no había necesidad alguna, porque la gente rica vendían sus propiedades que tenían fuera de Jerusalén, traían el dinero, lo repartían entre todos los creyentes, y la armonía que tenían entre ellos era perfecta, y dice claramente el versículo: y Dios añadía cada día los que habrían de ser salvos. Entonces, queridos oyentes, el deber de ustedes y mío, como personas que nos hemos convertido a Dios creyendo que Yeshua es el Mesías, sí tenemos el deber de hacer que otros conozcan de la Biblia, pero no necesariamente con campañas o no necesariamente con cruzadas. No que esas cosas sean malas en su totalidad, pero esa no es la mejor forma de ganar al mundo, porque si esa fuera la mejor forma, ya lo hubiéramos ganado desde hace mucho tiempo, porque desde que existe el cristianismo se han hecho miles o quizá millones de campañas o de eventos pensando que los no convertidos vengan a estar con nosotros. Sino que el deber de nosotros es vivir de tal forma que nuestro estilo de vida impacte en el entorno donde nos encontramos. Y entonces la gente que está a nuestro alrededor, ellos mismos querrán saber de ese Dios que ha cambiado o transformado nuestra vida. Esperemos que esto sea de mucha utilidad para ustedes. Los invitamos a que se suscriban al canal. Recuerden que no solo estamos en YouTube, también estamos en Instagram, también estamos en TikTok y por supuesto en Facebook, todo como La Escalera de Jacob. Déjenos por favor sus preguntas, sus comentarios y nos vemos en la próxima cápsula.